pongo novia con Paco y entonces la abuela Natividad es la que era la panadera. Pero claro, él, al tener su hijo, pues su hijo es el que se ocupaba de la panadería. Y ella era una mujer mayor y se ocupaba de la panadería. Pero a mí me contaba ella que sus padres le pusieron la panadería a ella. El marido era molinero y entonces los padres le pusieron la panadería a ella. Ella estuvo pues, hasta que tuvo sus hijos, que fueron mayores, y ya pues se ocuparon. Entonces mi suegro terminó siendo el panadero. Se fueron a Orán y allí estuvieron unos cuantos años. Y mi suegro se cansó de Orán y se vino. Entonces siguieron la panadería y él pues era el panadero, ya tuvo sus hijos eran grandes. Entre Paco y Cristóbal se llevaban 18 meses, pues tenía dos hombres para trabajar. Cuando mi suegro murió, pues Paco se quedó con la panadería. Ya nos vinimos, empezamos a trabajar, trabajábamos él y yo, los niños en el colegio, y cuando Diego fue mayor, ya terminó el colegio, pues él se pegó a la panadería. Mónica con su hermano siempre fue hasta última hora. Ya luego Mónica, por desgracia, se fue también y Diego siguió solo. Yo creo que, porque es que nunca se lo pregunté, yo creo que es que a lo mejor haciendo algún rosquillo de vino o algún rosquillo de anís, algo así, o algo que le salió más largo. O alguna receta que ella tendría a lo mejor podría ser. Y de ahí salió la rosquilla. Tenía por 12 o 13 añillos. Me iba a casa de Dicer, que hoy en día es Dicer, y allí pues, en los claricos, porque antiguamente ya sabéis lo que es, la vida aquella no es la de hoy en día. Los jovencicos pues tenemos que trabajar. Y entonces en los claricos y todo me iba allí y me enseñaba en casa de Dicer, de Diego. Pues luego estuve allí hasta que me fui a la mili. Y una vez que ya vine de la mili, por lo que pasa, seguí un poquito con Dicer, pero ya luego me salió esto, y al estar aquí trabajando al año por ahí, falleció el dueño, que es Salvador Calvache, como tú bien sabes, Salvador Calvache. Y entonces ya me quedé yo con la panadería. Nosotros hemos llegado aquí hace, yo me creo que en los 85, por ahí, cuando más fuerte, cuando más el boom de la rosquilla y todo, hasta 1000 bolsas diarias y 1000 y pico. Bolsas diarias. Y cada bolsa tiene 12 rosquillas, que son 12 unidades por bolsa, que son rosquillas. El menor Jesús, pues dijo de quedarse en la panadería. Y como a mí también me faltaba pocos años para la jubilación, digo, pues hijo mío, lo que tú veas y lo que más te guste. Papá, a mí me gusta la profesión esta, me gusta la panadería. Digo, pues mejor que tú.
que tienes el negocio de tu padre, te puedes quedar con él. Y entonces se quedó con él. Luego sus manos, pues iban de lo mismo. Sus manos pues se pegó, también le gustaba y dice de quedarse con su hermano en el negocio, y el negocio es de los dos hermanos. El proceso es primero la masa madre, como normalmente en casi todo del pan, de la rosquilla, la masa madre. Tiene que ser aceite virgen extra, ni incluso la rosquilla ni con el aceite normal, no te saldrían buenas. Luego tienes tu levadura, la de fermentación que le echamos, la sal, y para de contar no tiene más. Muy natural todo, muy natural. Bisabuela paterna, yo creo que las rosquillas empiezan entonces con ellos, con la panadería. Trabajaban en una panadería, su marido parece ser que era molinero, y montaron una panadería por lo que yo sé, es ahí cuando arranca la famosa rosquilla de Alhama. Ellos empiezan a fabricarla, le dan esta forma tan característica, ¿no? Y nada, pues lo sigue trabajando mi abuelo, que es su hijo, se va a trabajar a Argelia, a Orán, y cuando viene pues monta una panadería, y es más, introduce el pan francés o el pan blanco como se conocía entonces, el que lo trae aquí a Alhama, que hasta entonces no se había visto. Mi padre trabajaba en la panadería con su padre, pero las cosas no iban demasiado allá, y entonces él se fue a buscarse la vida a Alemania, y tras unos años en Alemania pues se vuelve a Alhama y decide montar seguir con la tradición familiar, y siguen elaborando las rosquillas, y por aquí vamos. O sea, yo sería la cuarta generación, si no me equivoco. A velocidad lenta para que la harina vaya incorporándose, y luego la masa para que salga el alveolo más grande y así más crujiente luego el producto, ¿no? Si la masa es rápido, la masa se aprieta mucho y luego el resultado no es el mismo. Refinamos la masa, la pasamos por el cilindro, por la refinadora, y la ponemos en el tablero, la dejamos reposar en el tablero unos 5 minutos. La cortamos en tiras y la pasamos por la grisinadora para formar los grisines, que serían los grisines, son las tiras de la rosquilla que ya las unimos manualmente, formando la rosquilla y poniéndola en bandeja. La panadería Actunes nace en el año 1860 de la mano de nuestro tatarabuelo. Luego pues, ha ido generación tras generación hasta llegar a nosotros, que actualmente los propietarios somos mi hermano y yo. Somos la quinta generación de panaderos.
Y el tema de la rosquilla nace en el año 1970, que es cuando mi padre viene de la mili. A la misma vez se muere mi abuelo Antonio, y a raíz de ahí mi padre coge la rienda del negocio, y como complemento del pan pues nacieron las rosquillas de la panadería El Túnez. Mis recuerdos personalmente son ser chiquitico, vamos, no llegaba a la mesa y mi padre cogía una cajica y me subía en la cajica para poder llegar a la artesa y ahí pues hacer el embolado de la rosquilla, lo que es con las dos manos, pues tirar la rosquilla y darle su forma pues desde que tenía 5 o 6 añicos, y luego pues me acuerdo que me sentaba, la envasaba, en fin, que toda la vida dedicaba ahí. Después de la amasadora pasamos a la refinadora para que la deje la masa lo más fina posible, para trabajarla lo mejor posible. Pues el siguiente proceso, sacamos la masa de la refinadora, la ponemos en la artesa y de ahí pesamos en porciones la masa, la dividimos y pues para sacar el peso de cada rosquilla. La rosquilla normal es la tradicional, digamos la básica, es el fuerte del negocio, y luego pues a partir de ahí pues se sacan productos derivados de la rosquilla, como es la rosquilla integral, que es lo mismo pero con harina integral, los palitos de pipas, que es la misma masa que la rosquilla, los mismos ingredientes, pues lo único que con pipas de girasol, palitos con mata la uva, rosquillas bañadas con chocolate blanco y negro, pico de... la forma del pico, de la masa de la rosquilla, la forma del pico, no es pico de pan, es pico de rosquilla, digamos. Había 6 en aquel momento, y todos de mucho prestigio. Empezamos a hablar desde los Calvaches, Julianes, los del Túnez, los Pacos de Natividad, todos eran anteriores a mis padres. Pero mis padres lo cogieron con un ahínco especial, dedicándose a este motor, que fueron las rosquillas. Luego había gente que por problemas económicos habían venido a menos y tenían que buscarse la vida de alguna manera, que eso fue después de la Guerra Civil. Y entonces en casa de mis padres particulares elaboraban las rosquillas de alama, los rosquitos de vino, los rosquitos de anís. Dedicaban tardes enteras en envasarlas en papel fino de seda. Lo hacían en rollitos y entonces gente con unas canastas enormes de mimbre. Yo muy niña, yo nací en el 51. Era muy niña cuando entonces yo veía a la gente salir cargada con sus cestas. En el autobús de otro día iban a Almería y las repartían de casa en casa. Bueno, pues la siguiente generación, mi hermano, que me llevaba a mí 9 años, desgraciadamente ya no está, para que él lo cuente, porque para mí sería un placer que lo explicara, pues era un gran comerciante y aparte de que era un enamorado de ese oficio, porque este oficio se le quiere o te quitas del medio. Y él fue un gran enamorado del oficio. Y entonces pues lo que hizo cuando ya cumplió sus 20 años, convencer a mis padres y tiramos toda la panadería antigua. Y nos dedicamos solo y exclusiva, con la mayor atención del mundo, a promocionar la rosquilla en España entera. Pues yo era tanto el amor que sentía por esto, además todos habíamos vivido muy bien con la panadería, que le propusimos a mi marido de que se pegara con nosotros. Tuvimos la suerte, cómo no, de que era un gran comerciante, tenía un carisma especial, y mientras que nosotros nos quitábamos el alma en la panadería, él se quitaba el alma ofreciendo nuestros productos. El proceso de la rosquilla es manual, sin más remedio, no cabe otro. Es que es un producto tan frágil, completamente frágil, porque aunque se intenta hacerlo de otra forma ya no sería la rosquilla, porque la masa cambiaría.
Ella es la que me da la vida por la mañana cuando vengo y me animan a trabajar, ella. Y su primor es el que saca todo esto adelante. El producto estrella de la panadería, digamos, espérate, si es que me quedo bloqueado. También la abuela hacía unas rosquillas que eran dulces. Llevaban azúcar y llevaban canela. La matalagua es opcional. Entonces, la matalagua le gusta más principalmente a la gente de más edad, ¿no? A mí personalmente también son las que más me gustan. Pues eso, qué más satisfacción porque que siga tu hijo con el negocio tuyo. Sí. Más satisfacción posible. La masa refleja el estado de ánimo de cada persona en el momento que la está haciendo. Eso es verdad, ¿eh?